Continuamos en el AI Summit de El Cronista, esta vez con Victoria Martínez, Business Development Manager de Inteligencia Artificial y Analytics de Red Hat Latinoamérica. Bienvenida, Victoria. Un placer, mil gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar con Victoria sobre la integración de la inteligencia artificial en la industria y la implementación en diversos sectores, ¿no? Porque es algo que está permeando a todas las áreas productivas. De hecho, cuando empezó a salir todo esto, ¿no? O sea, de inteligencia artificial venimos trabajando hace muchísimo tiempo. Sí. Pero cuando empezamos a tocarla, fue con el anuncio cuando tocamos ChatGPT, Gemini, Anthropic, o sea, todo lo que ha salido, que ha permitido culturalmente que todos, independientemente, chicos, adolescentes, o sea, sí, todos usando inteligencia artificial, vean el valor y los resultados a los que podemos llegar. Lo que pasa muchas veces en la industria es que esto de tocar rápido nos permite a veces validar ideas, nos permite entender si eso hace a una necesidad de negocio, pero después cuando tenemos que llevarlo a producción, cuando tenemos que entender temas de privacidad, de compliance, entonces cambian las reglas de juego. Y ahí es donde justamente estamos trabajando mucho desde Red Hat. ¿Esas son las principales barreras que ven en las empresas hoy cuando se trata de implementar inteligencia artificial o hay otras? No, de hecho hay un estudio muy interesante del IDC en donde tenemos volumen de datos. O sea, hay un análisis que dice, ¿tenemos datos? Sí, tenemos datos del pasado y van a seguir generándose constantemente. No hay un tema de volumetría. Acceso al dato sí se puede acceder, el 60% tiene problemas a veces de acceso, pero no es un impedimento real. Cuando empiezan a aparecer los bloqueantes y estos aspectos inhibidores para poder llevar inteligencia artificial, y más que nada en la generativa, que es lo que todos quieren llevarlo a producción, para llevarlo en el ámbito empresarial y en gobiernos, aparece el tema de costos, como justamente cuando uno tiene diferentes tipos de modelos. Tenés modelos, como hablábamos, ChatGPT, Anthropic, son modelos orientados como servicios, y tenés modelos que open source, que uno puede disponibilizar en cualquier tipo de nube, y es parte de lo que nosotros enseñamos. Unos tienen costo de uso y los otros no tienen costo de uso. Entonces, con el volumen de datos que tienen las empresas, ese costo de uso se incrementa muchísimo con justamente la interacción que uno necesita. Entonces, el costo es un aspecto muy fuerte, inhibidor. El otro tiene que ver con privacidad y temas de compliance y copyright y derechos. Justamente las empresas necesitan cuidar este aspecto, porque yo no puedo llevar todos mis datos en una determinada nube, no por nube sí o nube no, sino porque necesitamos y tenemos la responsabilidad de cuidar los datos de mis pacientes, de mis usuarios, de mis clientes. Entonces hay otro aspecto ahí muy importante a cubrir. Y el otro tiene que ver con las alucinaciones y con estos bias que hay de los algoritmos que es confiable, no es confiable. Es parte justamente de lo que hace que en la industria uno diga, no se está terminando de dar el paso. Hay muchos experimentos, pero los casos productivos son los que empiezan a tratar de caminar justamente cómo poder dejar atrás esas barreras. El tema del copyright, digamos, ¿cómo lo ves? ¿Qué soluciones? Bueno, de hecho, hay todo un aspecto legal a poder cubrir respecto al copyright, porque si yo uso algunos de estos algoritmos que están dando vueltas, ¿no? Hay muchas plataformas. Lo que yo generé, por ejemplo, genero una melodía. ¿Es mío? ¿Es del algoritmo? Es parte de lo que se empieza a regular, que se está trabajando globalmente, de quién es, ¿no? Y se genera un nuevo modelo de, no tan solo de negocio, sino un modelo de distribución. Lo mismo que pasa con la música. Se han usado voces de, Oasis, le han llamado a la nueva banda porque los fans querían revivir ese momento, se llama Oasis, y justamente usan las voces de los cantantes para poder hacer nuevos temas. Entonces, el copyright va aparte, es justamente lo que es una línea que está por definirse todavía, porque hay demandas en todo el mundo. Exactamente. Hay un aspecto legal muy fuerte a cubrir todavía, que se está avanzando, pero hay muchísima materia para poder trabajar. Y la conciencia que necesitamos nosotros, los que lo usamos, como individuos y como empresas, para realmente poder empezar a promover este tipo de regulaciones.
Bien, habías mencionado la cuestión del costo por licencias versus open source, que es una cuestión muy cercana a Red Hat. ¿Cómo es lo que ustedes proponen en ese sentido? Y la privacidad también quizás se pueda incorporar. Bueno, justamente Red Hat nace desde el open source. El open source es inevitable que ha abierto caminos, ha abierto y ha permitido acelerar la innovación. El hecho de poder, muchas de las grandes empresas usan software que han, como base open source y que después, lo han cerrado y han ofrecido algún otro tipo de servicio. Nosotros desde Red Hat trabajamos justamente con diferentes proyectos upstream, que son proyectos comunitarios, y le damos soporte. ¿Por qué? Porque en el ámbito empresarial uno necesita tener un soporte justamente de este tipo de productos. De la comunidad directamente. Eso, porque necesito a alguien que me atienda el teléfono y me lo resuelva 24/7. Bueno, eso es lo que nosotros damos. No hay lock-in ahí. Cuando uno a veces habla de licencias, y bueno, ya hay una licencia de pagar por el uso. En esto en Red Hat no existe. Son suscripciones, soporte, y es parte justamente de lo que permite hacer que se pueda democratizar un poco esta tecnología y la inteligencia artificial. Y sobre la cuestión de la privacidad. Bueno, en la privacidad, en estos tres aspectos que te mencionaba, costo, privacidad y el tema de alucinaciones por el uso responsable de inteligencia artificial, desde Red Hat nosotros trabajamos fuertemente. Sacamos una plataforma, OpenShift AI se llama, no importa el nombre per se, pero que busca atacar esos aspectos. Primero, privacidad, porque esto corre en algo que se llama nube híbrida. ¿Qué significa eso? Que yo puedo tener un pedacito de una nube en Google, en Amazon, en las grandes que hay, las públicas. Puedo tener un poquito de mi on-prem y poder justamente la potencia de cómputo que necesitan los algoritmos, y más cuando hablamos de lo generativo, y el tema de que los datos no se vayan de esto que yo concibo como nube híbrida, porque tengo un poquito de cada lado, hace cuidar justamente el cumplimiento de que yo puedo usar modelos open source, tecnología open source, bajo lo que es mi nube híbrida, que tiene mi control, y entonces no hay ningún dato que esté saliendo de lo que yo considere esa infraestructura. Eso es muy importante, porque hace justamente al tema de que no haya fuga de información, de que uno pueda dar garantías del cumplimiento, de que esa información no sale. Ese es un aspecto muy fuerte. Y el otro tiene que ver con el costo. No tan solo por hablar de open source y suscripciones, lo que mencionaba anteriormente, sino porque yo no tengo un costo de uso por el open source, por volumen. Cuando uno está usando este tipo de algoritmos, como hablábamos de estos grandes, ¿no? ChatGPT, Anthropic, uno tiene un costo por token, o sea, por cantidad de interacciones. Exactamente, por cantidad de interacciones que tenga. Si yo tengo un volumen muy grande de usuarios, en México nos vamos, os digo, realmente los costos se empiezan a disparar si yo quiero empezar a automatizar, generar asistentes que estén en un call center, que vendan productos, diferentes tipos de implementaciones. Hay un tema de no tan solo de procesamiento, sino de ese costo de uso que en el open source desaparece. Por eso es que nosotros mostramos cómo usar este tipo de herramientas para que desde las empresas puedan tener control y puedan generar sus propias soluciones de inteligencia artificial, en donde cuiden la privacidad, el costo y el tema del uso responsable y ético. Perfecto. Con modelos agnósticos. Y en la cuestión de las alucinaciones, ¿cómo se puede minimizar? Bueno, ese es un punto súper importante. De hecho, nosotros, hay algo que siempre mencionamos, es que cuando uno piensa en resolver un caso de uso, por ejemplo, un asistente, no es llamar nada más en este caso, un ChatGPT, algunos de los que están dando vueltas. Tengo muchos puntos en el medio para poder hacer que la información que le va directamente a ese modelo, que es lo que llamamos el modelo generativo o el LLM, tenga la mayor precisión. Entonces, eso por un lado. Y después, ¿qué significa? Que hay otras capas de otros algoritmos complementarios que me permiten hacer más más eficiente el uso de ese LLM y además darle mayor información para evitar que haga esas alucinaciones. Complementariamente, hay herramientas, una que se llama Trust AI, que nosotros difundimos mucho, que es comunitaria, que justamente busca cómo poder medir cuándo un modelo está siendo agnóstico, cuándo está teniendo alucinaciones, indicar cuáles son las variables que están impactando negativamente y que así el ciencista de datos pueda rápidamente justamente ajustarlo. Claro. Bueno, ustedes, volviendo a las empresas, ¿no? Los casos reales de uso,
¿Qué necesidades de implementación están viendo que sean comunes a distintas industrias? Bueno, de hecho, hoy, con esto que hablaba del boom de las generativas, todos quieren implementar generativas. A veces nos olvidamos qué es lo que tenemos que resolver y ese es un aspecto importante, ¿no? Porque la necesidad del caso de uso es mandatorio para hacer que eso realmente tenga sentido. Y después uno tiene que ver si lo resuelvo con una tecnología generativa o con No otro tiene tipo que de ser modelo. una premisa que sea generativa. Pero está, pero está. Entonces, como la preocupación de los C-Levels es necesito implementar generativa. Dentro de eso, del gran pedido es mejorar la experiencia de usuario. Hoy, todo lo que tiene que ver con lo conversacional, y algo que muchas veces nosotros hablamos que tiene que estar relacionado en cómo podemos humanizar el contacto. Todas las experiencias que uno tiene a veces con chatbots o son muy duras, ¿no? Con mucha fricción. Entonces, este tipo de tecnologías complementarias, con otro tipo de modelos también, nos permiten hacer estas experiencias que sean más humanizadas y eso se está llevando a los call centers, a tener también vendedores y asistentes para que alguien pueda vender un seguro 24/7 y no tengan que esperar hasta las 9 o 10 de la mañana del otro día que viene la gente para atenderme. Entonces, mucho en lo que es en el contacto al cliente, en lo que es experiencia de usuario, en esto que te mencionaba, y por otro lado, en automatizaciones internas, para justamente poder desarrollar más rápido, para poder probar más rápido y precisamente. ¿Ahí también juega la generativa? Ahí juega la generativa mucho. Sí, porque imagínate que, por ejemplo, en lo que es un proceso de calidad de software, uno pueda tener al especialista, que es un asistente de calidad y que me ayude a generar los casos de prueba que termina siendo justamente lo que necesito entender dentro del camino a seguir o no y ver si el software falla o no. Eso se está usando mucho en lo que es el mundo IT para probar lo generativo internamente. Tener un mini ingeniero en el área de infraestructura que me vaya leyendo y monitoreando los diferentes sistemas y me ayude a entender cuándo pasó algo, alertar, es parte de esas implementaciones que están siendo muy pedidas en lo generativo. Un mini ingeniero. Un mini ingeniero. Sería claro, el rol de asistente o copiloto Asistente. que mencionábamos recién. Imagínate que puedes tener un asistente especializado en algo. Recordemos que el momento de la inteligencia artificial en el que estamos ahora le enseño específicamente un dominio de conocimiento. Entonces, sobre eso, en calidad, en el requerimiento, en la parte de seguridad, puedo tener un área de especialización muy profunda y que justamente me esté asistiendo para hacer mi trabajo más eficiente. Bien. ¿Y qué pueden hacer las empresas hoy para prepararse para tener mejores soluciones de inteligencia artificial? ¿Qué camino pueden tomar? Bueno, el principal, que nosotros lo mencionamos mucho, pero es libertad de elección. ¿Por qué digo esto? Porque a veces uno se obnubila porque puedo rápido automatizar o generar un modelo o usar un modelo y ver un resultado. Y después aparece todo este lado B que mencionamos anteriormente. Hoy están saliendo, pero la velocidad con la que están saliendo nuevas herramientas, nuevos modelos perfeccionados, más pequeños, súper precisos. Tenemos un abanico de opciones que es importante usar lo mejor que tenga para cada caso de uso y no atarme capaz a veces a una sola especificación tecnológica. Esto viene mucho del desarrollo de software, que estamos acostumbrados a definimos un lenguaje de programación, o sea, un stack tecnológico, y medianamente no cambiaba con esta celeridad. Ahora es semanal, diario, o sea, cuasi diario. Entonces, realmente tener la flexibilidad para entrar y salir con diferentes tecnologías, usar un modelo abierto, usar un modelo cerrado, o sea, acá no es solamente decimos open source, sí, que lo promovemos, pero realmente a veces amerita combinar. Y si es realmente flexible, la visión Eso. tiene que considerar todo. Eso y cuidar mucho, creo que no hay mucha conciencia respecto a la importancia de los datos. El combustible de un algoritmo que es una estructura matemática es el dato. Y el dato, nosotros le hacemos el esfuerzo para enseñarle ese conocimiento, lo terminamos haciendo el que lo consume, ¿no? Y realmente, cuando a veces uno usa una solución más cerrada, orientada como servicio,
todo eso se termina perdiendo y cuando quiero cambiar y hacer esto, de pivotear, tengo que volver a hacer todo el trabajo de nuevo y perdí todo ese conocimiento que entrené, puede ser, digo, mucho tiempo con esfuerzo o meses. Entonces, cuidar este activo tan preciado y nuevo petróleo que tenemos, que son los datos. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Victoria Martínez de Red Hat, por compartir tu visión sobre la inteligencia artificial. Se nos terminó Un placer. el tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos en AI Summit en breves momentos.